Es director de Uruexport, industria exportadora de pescado. La madre de todo esto arranca el día que toman esta decisión, que la toman de un día para otro, sin anunciar, sin negociar, sin nada, deciden parar toda la flota. Presidente de la Cámara de las Industrias Pesqueras del Uruguay. Habíamos firmado el año pasado un convenio que llevó mucho tiempo. Ellos dicen que estuvimos parados por nosotros 8 meses. No fue así. El convenio establece que si hubiera cualquier diferencia, dice específicamente, se debe seguir trabajando, establecer una comisión entre las partes para poder negociar el tema en cuestión, pero seguimos trabajando sin medida de paro. Sin ninguna medida de paro. Hoy, en la entrevista central de Punto de Encuentro, Juan Rivas Ukeli. Muy bienvenido, Rivas Ukeli, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. ¿Por dónde empezamos esta entrevista? ¿Qué es lo que más le preocupa en este momento? A ver, ¿El combustible? Sí, el problema que se le dio esta semana. Lo que pasa es que esta semana empezó con un problema de falta de combustible. Sí. Ese fue el origen, lo cual nos preocupaba mucho porque, digamos, los barcos estaban entrando y tenían que salir. Esto es muy rápido, los barcos descargan, se alistan y vuelven a salir y no había combustible. Y nos dijeron que no iba a haber hasta el lunes que viene, lo cual era una preocupación. Es fatal que tener una semana sin combustible para toda la flota directamente. Después de conversaciones nos informaron que iba a haber combustible a partir de hoy, en la tarde de hoy, cosa que esperemos que se normalice entre hoy y mañana y el sábado, con lo cual ese tema quedó solucionado. Después apareció el tema del precio del combustible. Previo al Sí. precio, ¿qué explicación dieron? No hay mucha explicación al respecto. No sabemos. El motivo no sabemos. Tenían que producirlo. No sabemos si ¿O lo aguantaron te hasta- atrás. ¿Lo aguantaron hasta que subiera? No, la verdad, no lo sé. Si lo supiera se lo diría, no lo sé. Realmente no nos dieron explicaciones. Entonces, al final nos dijeron, sí, va a haber, vamos a producir. Teóricamente produjeron ayer y producían hoy de mañana y en la tarde iban a tener disponible. Pero Así que, con otro precio. pero con otro precio. Y ahí entra en juego el tema del precio, que también fue una sorpresa, que nos llevó, nos asombró realmente el valor del aumento. Y bueno, obviamente inmediatamente nos pusimos en contacto con autoridades del gobierno, con los cuales tenemos un diálogo permanente, como es lógico. Les planteamos la situación, que realmente es era imposible un aumento de esa magnitud, y bueno, y fueron charlas desde el medio. ¿Imposible? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Podría darnos realmente cómo funciona toda la cadena? El costo del combustible en un barco pesquero es alrededor del 20% del costo. Si a ese 20% se le agrega el 80%, los números se van absolutamente, ya la pesca está en una situación que no es rentable, y menos en esta época. En la zafra cambia la situación, pero ahora es imposible. Entonces directamente no se podía salir a trabajar con ese valor. Importar el combustible, bueno, operativamente es difícil. Es muy difícil. Eso fue parte de la discusión, que hoy el mercado es libre, y es cierto, la LUC lo permite, y eso no es que nos acusaron que estamos en contra, estamos a favor de la liberalización y después cuando nos afecta estamos en contra. Nosotros, yo estoy particularmente a favor de que las cosas sean libres. Lo que pasa que operativamente para esta industria es muy difícil. Habría que tener una infraestructura, habría que tener depósitos, habría que poder acopiar el combustible, porque la dinámica de los barcos es: llegan, descargan,
alistan. Alistar se llama ponerle el combustible, los víveres, el hielo, las cajas, todo lo que necesita para el viaje. En el caso de los fresqueros y en el caso de los de altura lo mismo, son víveres, son otro tipo de cajas de cartón y combustible. Entonces, eso tiene que ser rápido en la operativa. Nosotros tenemos 24 horas para salir. ¿Y no es una inversión viable? En este momento no, quizás organizándolo en el futuro puede llegar a ser, pero tenemos otras prioridades que no es el tema del combustible. Además, si dijéramos que el combustible en otros lugares vale la mitad, bueno, uno podría hacer un análisis, pero tampoco los combustibles, nosotros entendemos que la suba de combustible es lógica que haya subido el combustible. Nadie va a ocultar lo que subió el petróleo, lo que subió el gasoil en el mundo, porque no siempre el petróleo y el gasoil y la nafta suben al mismo nivel. ¿Por qué 83%? No ¿Le dieron explicación? No lo sé. No, la cifra, honestamente no nos dieron explicación. La relación, como les decía, es muy buena. Hablamos francamente. Y el compromiso de las autoridades fue reestudiar el tema, analizarlo y buscarle una solución para no tener que parar la flota, que, a ver, todas las autoridades de Torre Ejecutiva para abajo están compenetradas en el tema de la pesca y quieren que la pesca realmente se desarrolle. Eso es una realidad, la cual obviamente compartimos. Lo que pasa es que a veces se toman medidas que no están acordes a eso o se demoran. Entonces, bueno, por desconocimiento genuino, por falta de entendimiento. Bueno, yo creo que hay un gran desconocimiento del tema de la pesca. La pesca es una actividad muy particular, tiene muchos, como esto, que uno piensa y comprarlo en otro lado. Si sí, como comprarlo en Argentina, por ejemplo. Comprarlo en Argentina. Es más, se han hecho algunas pruebas en su momento. Lo que pasa es que hay que importarlo, hay que traer el camión, hay que tener el camión esperando, el barco no llega. No es tan fácil. Entonces, todas esas particularidades que tiene el sector, creo que hay un desconocimiento y es lógico, digamos, las autoridades tampoco pueden saber absolutamente de todo, pero nuestra obligación como dirigentes es justamente que las autoridades conozcan el tema. Hemos invitado a las autoridades a las plantas. La ministra de Industria, por primera vez, una ministra de Industria fue a una planta. ¿Vez? Yo creo que por primera vez, no quiero pecar, capaz que hubo alguna otra visita, pero en general no se visita las plantas, no se visitan los barcos. Tenemos que ver la realidad para poder saber qué es lo que está pasando. Entonces, creo que ese diálogo es muy bueno, entendieron y están trabajando. Eso fue lo que me transmitieron anoche a última hora, que estaban trabajando para buscarle una solución. Más allá de esto, a nivel macro, ¿te molesta el desinterés que hay por el mar? Sabiendo que aparte podría ser una fuente de ingreso grande para el país, y en ese antagonismo con el campo, que por ejemplo se traduce en el combustible, apenas un 7% para ese sector, hay como, no sé, llamarlo una discriminación, pero hay un desconocimiento desde esto hasta el otro día, no sé si una bióloga marina que hablaba con nosotros por el tema del petróleo, el impacto que puede haber, y ella decía, como que como no se ve lo que hay debajo del mar, hay un desinterés del mar que es mucho más territorio que, o sea, más mar que tierra, ¿no? Tenemos más superficie de agua que de tierra, y bastante más. El otro día me dijeron algo cómico, pero es muy gráfico. Los uruguayos conocemos el mar hasta donde hacemos pie. De ahí en adelante, la playa hasta donde hacemos pie, y de ahí en adelante no sabemos qué es lo que pasa y no nos interesa. A mí me han preguntado infinidad de veces por qué el Uruguay está de espaldas al mar. Y no le encuentro explicación. No lo puedo entender por qué, porque esto no es un problema ni de este gobierno, ni de otro. En general ha pasado, la historia ha pasado que nunca se le ha dado la importancia que tiene con las posibilidades que tiene. Es una industria que es una industria extractiva, quiere decir que el recurso lo tenemos, lo que no pescamos se pierde.
porque esto es así. Esto No, es te lo roban en realidad. Bueno, Te lo roban. además, lo perdés por robo. Además nos pasa eso, pero a ver, pescamos en una zona común de pesca. Argentina tiene el mismo, Argentina puede pescar hasta acá, hasta las 7 millas puede venir a pescar acá, como nosotros podemos ir allá. Entonces, lo que no pesquemos nosotros, lo van a pescar los argentinos, es clarísimo. Si aumentan las cantidades de las capturas argentinas cuando nosotros estamos de paro, por ejemplo. Notoriamente, hay que mirar las gráficas. Entonces, lo que nosotros decimos es por qué una industria que puede duplicar con pocas medidas la exportación. Nosotros exportamos 100 millones de dólares. Llegar a 200 millones de dólares no se necesita grandes cosas. ¿Qué medidas? Hay medidas económicas, Por ejemplo. banco de seguros, tenemos la tasa más alta del país, la tercera más alta. Las otras dos son los circos y no me acuerdo cuál es la otra, es absurdo, y los jockey. Los jockey y los circos, esos son las más altas. Lo demás, de toda la industria, no tenemos accidentes, no tenemos muertos. Por suerte, en la industria pesquera. Y nos cobran una tasa, 11% pagamos de prima de accidente de trabajo. Las jubilaciones bonificadas, un tema mal hecho, mal organizado, mal escrito, que se pretendía darle un beneficio a los trabajadores, con lo cual nosotros estuvimos de acuerdo en su momento, hace 15 años, se aplicó mal, se cambiaron las condiciones, nunca quedó bien, y eso fue un costo brutal para las empresas que nunca llegó al trabajador. Termina en el BPS. Ajá. Ese es otro tema, el tema de los permisos de pesca. Los permisos de pesca, las tasas de permisos de pesca tendrían que ser de otra manera. Acá son fijas, pesquemos, no pesquemos. Estamos 4 meses de paro y nosotros seguimos pagando el permiso para pescar. Hay una cantidad de medidas que se tienen que tomar que son económicas, que son fáciles, son decisiones que no son muy complicadas. Después hay otras, digamos ya de formales, de decretos. Hay el decreto que regula toda la actividad pesquera desde el punto de vista sanitario, operativo y demás, tiene 30 años. Tenemos que actualizarlo, lo hemos planteado infinidad de veces. Hay que sentarse, hay borradores ya con los cambios. Nunca se llega a formalizar. La ley de pesca tiene una cantidad de cosas buenas que se mejoraron desde el año 2013, pero tiene cosas a cambiar con la experiencia. El Instituto de Pesca, necesitamos un instituto. Hay un instituto de carne, INAC, Instituto de la Semilla, INACE, Instituto de la Leche, INALE, Instituto del Vino, INAVI, de la granja. De todas las actividades agropecuarias del Uruguay, el Instituto de la Pesca no hay. Entonces, creo que nunca se le ha dado la importancia y algún día alguien tiene que decir, bueno, vamos a trabajar sobre esto. Y no es hacer un diagnóstico, tenemos muchos diagnósticos, hemos hecho, debe haber 20 diagnósticos de la situación de la pesca. La sabemos de memoria, qué es los problemas que tiene la pesca y qué es lo que hay que hacer. ¿Está en crisis? Sí, vive en crisis. Uno también escucha del lado del trabajador de la pesca, del trabajador de la industria, lo mismo. Hay desconocimiento, ¿por qué parece un teléfono descompuesto que nadie se escucha? Ustedes lo dicen de parte de las autoridades, de que entienden que hay desconocimiento. Los funcionarios, los trabajadores también lo dicen de ustedes. Digo, ¿qué pasa? Yo realmente cuesta entender. Honestamente no tengo respuestas, lamentablemente no tengo respuestas a eso, pero en algún momento, yo creo que las autoridades de este gobierno se han interesado en el tema. No se han tomado las medidas todavía, pero quieren saber del tema, eso yo puedo dar fe que eso es así. Tenemos un diálogo permanente, las decisiones son lentas, pero eso no es por el problema de la pesca. En general, las decisiones en el Estado son muy lentas. Ahora, la venta de Belnova en este escenario es una demostración de la falla estructural que tiene el tema. Bueno, yo creo que, habían invertido muchísimo. No puedo hablar, ¿no? Belnova invirtió muchísimo, compró la empresa Belnova que ya existía y cambió los 2 barcos. Uno de ellos lo hizo de nuevo, es el mismo barco, el Río Solís 2, lo hizo nuevo en Vigo, en España.
es una maravilla como quedó ese barco, invirtieron mucho dinero y después el Río Solís 3 lo desafectó y compró otro barco nuevo, usado, pero... No me diga que Marito Cardama, porque No, lo hicieron en Vigo, no, pero no en Cardama. Y quedó espectacular. Tiene los 2 mejores barcos hoy de la flota nacional, deben ser los 2 mejores barcos, los más nuevos. ¿Qué pasó? Y bueno, la verdad, yo creo que las inversiones extranjeras, cuando les complican un poco las cosas, si no tienen la rentabilidad suficiente y además tienen problemas, tienen otras alternativas para hacer. O se llevan los barcos o venden la empresa a alguien que quiere invertir, otro que quiere invertir y se van a invertir a otro lado. Concretamente esta empresa tiene inversiones muy grandes en otros lados, entonces tienen la libertad de hacerlo. ¿Hay compradores? No sé si hay compradores, honestamente no, yo no quiero hablar porque, a ver, Belnova es un integrante. ¿Recomendarías comprarla? Es una empresa, a ver, es una empresa importantísima, ¿no? En el Uruguay, yo creo que sí, a ver, yo soy un convencido que si tomamos las medidas que tenemos que tomar, hacemos un plan y se van ejecutando las cosas que se tienen que ejecutar, la pesca es una actividad absolutamente rentable y viable y puede cuadriplicar las exportaciones, lo cual sería muchísimo para el Uruguay. Da mucho trabajo, eso es otra cosa, porque siempre hablamos de los barcos y en realidad está toda la otra parte de la pesca, que son las plantas pesqueras, todos los servicios, hay toda una cadena atrás. Trabajan 2.500 personas en las plantas pesqueras, entonces más todo lo que está atrás, el transporte, el hielo, las cajas, hay todo, los suministros en general, entonces mueve muchísimo. Y realmente podría ser algo mucho más importante de lo que es. Juan, quería ir otra vez al tema del combustible y a ese número, 83. Sí. ¿Cuál es la solución? Si no se baja ese 83, los barcos no zarpan, no podemos salir, pero no es una medida, yo lo aclaraba porque para que no se entienda, no es una medida que de presión, de fuerza, de fuerza, no, entonces es algo privativo. Es privativo de cada uno, capaz que hay alguien que decide pagar eso, no creo, porque lo hemos hablado y no es viable. A ver, es un número tan grande, a ver, el precio de paridad de importación es del orden del 40%. Entonces, ¿cómo podemos aumentar el 80%? Yo creo que es una medida, pero yo no quiero hablar mucho más de esto porque confío en que las autoridades, de acuerdo a lo que hablamos ayer, nos aseguraron que van a rever el tema y que van a buscar una solución para que la pesca siga trabajando. Y en eso estamos esperando, en la mañana de hoy, supuestamente, o al mediodía tendremos, o en la tarde, tendremos alguna solución. Es extraño que las autoridades no se imaginaran que iban a saltarnos con ese 83, porque por ejemplo trasladarlo a los precios de consumo es inviable también. Es inviable porque, a ver, nosotros somos tomadores de precios, exportamos el 95% de lo que pescamos. Por lo tanto, no podemos decir, bueno, el precio, subimos el precio $100, el pescado, el mercado es el que manda y nosotros, es más, el mercado puede decir que baja el precio, claro, o que sube o que quede igual, no lo manejamos nosotros, lamentablemente. Entonces, bueno, creemos en lo que nos han dicho y en la política, porque esa es la verdad. Quieren que esto mejore, entonces se supone que van a tomar las medidas que ayuden a la situación. El marco laboral, me interesa ir un poquito ahí, no solo para tratar de entender, porque es incomprensible la histórica y tradicional puja de intereses entre los sindicatos de la pesca y la industria y las cámaras, pero sí saber si de alguna manera qué peso tiene la normativa laboral en la viabilidad de la actividad pesquera en nuestro país, en hacernos competitivos también.
A ver, la normativa, digamos, nosotros nos regimos por las leyes normales de cualquier trabajador, tienen situaciones particulares en cuanto al cobro, los trabajadores cobran a la parte que se llama, que es de acuerdo a lo que pescan, eso es una ventaja y una desventaja, pero en general el promedio del año, si nosotros trabajamos los días que tenemos que trabajar, los salarios de la pesca son mucho mejores que un salario equivalente, como puede ser la construcción, por ejemplo, para compararlo con algo que a veces los trabajadores de la pesca, cuando no hay trabajo, van a la construcción. Son salarios mucho mejores. Yo creo que ha sido la relación muy conflictiva históricamente porque se ha buscado otras cosas que no son el bienestar general de la industria. Nunca entendí por qué siempre ha sido tan duro. No existen antecedentes en el Uruguay que para negociar un convenio, porque en definitiva el convenio, todas las actividades tienen convenio, la construcción, la carne, todas. Y yo no he visto, ustedes han escuchado alguna vez que los frigoríficos pararan 3 meses, sería una catástrofe en el Uruguay. Pero son tiros en el pie que se dan, por eso no se entiende, por algo lo hacen. No se entiende y no se entiende. Es difícil de entender. No, pero digo, el camino, lo que estoy planteando es el camino corto, es decir, no se entiende. A ver, nosotros hemos buscado por todos los medios tratar de que las relaciones fueran lo más cristalinas posibles, aceptar, se han aceptado cosas que no se deberían aceptar. Por ejemplo, ¿tener en mente alguna concreta? El tema de la comida, por decir algo, un tema, lo que nosotros analizamos, está convenido cuánto tienen que llevar los barcos de comida, y nosotros con nutricionistas, cuando hicimos esto, los nutricionistas nos decían que la comida que llevaban para los días que tenían que navegar eran para deportistas de élite, la cantidad de proteínas que se llevaba. Y en general sobra comida, se la llevan, no se termina, entonces... Y después están las condiciones, las marcas de los productos. Si no es tal marca, no lo quiero. Esas son cosas reales que pasan, que se aceptaron en su momento y pasaron a formar cuando parte salen a pescar salen varios días. Sí, claro. No es lo mismo el tener el tupper del mediodía en el laburo 8 horas que salir embarcado y saber que vas a estar varios días. Pero ¿no? estoy de acuerdo, pero llevan carne en exceso. Sobra llevan siempre. Pollo, en general sobra, llevan pollo, verdura, pancho, manteca, los artículos de limpieza para cada uno, un jabón para cada uno. ¿Y eso no es entendible? Sí, por supuesto. Yo no estoy en contra de eso. Es más, está regulado. Lo que digo es que a veces son excesivas las cosas y no son razonables. Pero en definitiva eso está convenido. Eso no genera. Lo que no podemos entender, por ejemplo, el otro día se dio una situación de un barco que porque al 7º día los marineros decidieron que el barco volviera. ¿Cómo volver? Si nos queda todavía hielo y nos queda comida para... Sí, pero a nosotros no nos dijeron cuántos días íbamos a salir a trabajar. Nunca en la historia el barco sale y no se le dice los días que va a trabajar. Va a trabajar los días. Si completa el barco en 3 días, vuelve... ¿Y ellos no lo sabían? Por supuesto que lo sabían. Son medidas de fuerza. A ver, son medidas que... ¿Pero con qué objetivo? Claro, ¿para qué? Destruir. Para mí no hay otro. Pero es el tiro en el pie que digo. Yo lo sé, Victoria, pero nunca lo entendimos. Porque, a ver, nadie hace paro para lograr un convenio. ¿Cómo logro un convenio yo mejor en una relación si estoy trabajando o estoy parado? Seguramente si estoy trabajando voy a estar en mejores condiciones yo para abrirme y buscar encuentros. Si estoy parado, voy a estar cerrado en la situación. Por eso a veces no es entendible las formas, pero hay una costumbre, hay una historia. Esto sucede desde el año
90, desde el año 90 se viene para... Entonces, es difícil cambiar la historia, pero bueno, algún día pienso que se va a cambiar. Pero tenemos que ayudar, de todos lados, de nosotros, de los gobiernos. Los gobiernos históricamente han mirado para el costado en estas cosas, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo analizar? Siempre bromeábamos si en Bio era Cardama Marito el que había cambiado los barcos, pero ¿cómo evalúa todo el tema del manejo de Cardama y las OPB, que en parte eran justamente para procurar controlar un poco más nuestra riqueza pesquera, ¿no? Sí, yo no conozco honestamente el tema de Cardama, no lo conozco más que lo que es público. Evidentemente tuvo fallas, no hay duda que tuvo fallas, no sé si en la elección del astillero, o no sé, evidentemente no fue una cosa que salió bien, hay que reconocer que no salió bien, no sé si hay un tema legal, si realmente hubo dolo, no hubo dolo, no lo conozco, sí. No es bueno para el país, evidentemente no es bueno para el país necesita esas OPB, nosotros tenemos que controlar nuestro mar. El tema de la pesca, y ahora lo ato a eso que me preguntabas, la pesca es soberanía. Si los barcos están pescando en todo nuestro mar, es más difícil que entren barcos a robarnos. Nosotros, el problema, acá hay un mito, digamos que los que nos roban son los chinos. Los chinos no nos roban. ¿Quién roba? Los brasileros. Los brasileros nos roban, por el porque ahí no vamos tanto a pescar. Nosotros pescamos hasta La Paloma, hasta esa altura, y después ya no vamos más para allá, porque no hay barcos que pesquen las especies que hay un poco más al este. Entonces los brasileños entran, está vacío aquello es un terreno libre. Entonces ahí por eso ¿nos están robando o no? Porque en realidad sí, nos están metiendo, pero... nos están robando, no los chinos, digo, lo que no son los chinos. Pero especies que vos no vas a ir a capturar. Entonces pero que paguen algo, pero ¿por qué? ¿Y por qué no voy a capturarlas? ¿Por qué? Justamente por todos estos problemas que tiene la industria. ¿Quién va a invertir más si no podemos con lo que tenemos? Es tan fácil como eso. ¿Por qué no hay inversión? No pescamos atún, no pescamos pez espada. ¿Qué hay? ¿Por qué? Claro que hay. Son peces de muy alto valor y no se pescan porque hay un decreto de un convenio que se firmó hace muchos años, sí, y quedó como decreto que es inviable. Las empresas que lo firmaron se dieron cuenta después que lo habían firmado y se había decretado que era inviable. Agarró y se fueron. ¿Por qué era inviable? ¿Qué dice? Era inviable porque tenía un asegurado, y si vos no pescas, el asegurado en la pesca no existe en ningún lugar. ¿Por qué? Porque si vos no pescás, es imposible que tengas un asegurado, ¿no? ¿Qué es un asegurado? Explicáselo a la gente. El asegurado es, ellos cobran por lo que pescan. ¿Los trabajadores? Los trabajadores tienen un salario que es, pesqué tantas toneladas de tal producto que vale tanto, y de eso un porcentaje. Okay. Eso es como está establecido y funciona así en la mayor parte. Como una comisión. En la mayor parte del mundo. Es una comisión, sí, si queremos llamarlo de esa manera, sobre lo que pescan. Entonces, por eso se dice que de los costos del barco, o de lo producido, mejor dicho, del barco, una parte va para los trabajadores, una parte va para la empresa y otra parte va para el mantenimiento, para el barco propiamente dicho. Entonces, ¿qué pasa? Si vos no pescás esta parte, pero tenés los otros costos y tenés que pagar esa parte, pero no pescaste, los números no te van a dar. Pero los decretos se derogan. ¿Qué pasa? Los decretos se pueden derogar. Sí, claro. No son escritos en piedra. Estoy de acuerdo, pero no se ha derogado. Pero para terminar de explicar, entonces el asegurado es un mínimo que ellos cobran, se pesque o no, tanta cantidad de mercadería. Exacto. Que también es lo que están pidiendo para acá. Es lo que están pidiendo para acá, que algunos los maquinistas, por ejemplo, tienen un asegurado.
que eso se negoció hace muchos años, pero a veces se hace cuesta arriba eso. Pero entonces, si eso se pone para todo el mundo, va a ser inviable. Pero si la mercadería que está ahí, que es atún, que es pez espada, que los brasileños vienen a buscar, es buena y es abundante, no vale la pena ir a buscarla. Se necesita, pero debe bajar costos. Hay que invertir. Son inversiones muy grandes. Hay que traer barcos. Un barco para pescar eso puede valer 3, 4 millones de dólares. No vale. Y si querés poner 4 o 5 barcos a pescar, es una inversión de capaz que 15, 20 millones de dólares. ¿Quién va a poner 15, 20 millones con la inseguridad que hay? Por eso digo, me parece que tenemos que arreglar la casa internamente y después sí van a haber inversiones. Porque cuando se hizo el plan pesquero, hace 50 años, hubo estas posibilidades de desarrollo y de inversión y demás, y hubo gente que invirtió. Quiere decir que si las condiciones se dan, hay inversiones. Las inversiones vienen, el capital busca... pero busca que sea rentable, si no, el capital no va a estar. En una lista de las 5 dificultades mayores que tiene la falta de inversión, ¿cuál ocupa el primer lugar? ¿Esto del asegurado que piden los trabajadores? ¿El precio del gasoil? ¿Qué ocupa el primer lugar? Bajemos a tierra la realidad. Es difícil, Victoria, a ver... tenemos muchos factores, es un combo, ¿no? Es difícil, no es el precio del combustible hoy había aparecido un problema, es coyuntural porque, bueno, estamos en guerra, pero nosotros veníamos con un combustible que podría ser quizás un poco más de lo que nosotros estimamos que debería ser, pero bueno, es negociable. El tema de las prospecciones, por ejemplo, es un tema... pero eso viene ahora. Eso viene ahora. Ese es un tema, está bien, hablemos coyuntural, pero lo estructural, los costos, sobre todo los costos internos. Bueno, lo que decíamos hoy, los costos del banco de seguro, los costos de los permisos, los costos de la jubilación bonificada, los costos del combustible y los costos de la energía. Esos son los 5 costos más importantes que tiene la industria. Pero eso atraviesa, salvo lo de la jubilación bonificada, a muchísimas industrias. A muchísimas, no, y los permisos de pesca, bueno, no, son y específicos a del ver, área, pero... nosotros tenemos el doble, más del doble que la industria frigorífica en el Banco de Seguros. ¿Por qué? ¿Por qué? Los análisis estadísticos no son peores. O sea, acá hay cosas que parece que alguien decidió que fueran de esa manera y no hay forma de cambiarlas. No hay un análisis correcto, y además nosotros hemos planteado de hacer análisis con los trabajadores de riesgos y demás para buscar que se lo planteamos al Banco de Seguros. ¿Pagan más que el pero Zunca? Nunca se llega. ¿Pagan más que el Zunca? ¿Que la construcción? Sí, pagamos más que la construcción. Es la tercera más alta del Uruguay. La tercera, 11% pagamos sobre todos los salarios, 11%. 11%. Pagamos más que los aportes patronales que paga todo el mundo. Tengo una consulta. Sí. La pesca ilegal que se da desde Brasil, que bueno, algo pasará, que nosotros estando acá tenemos tanto problema y viene un barco de China a robarnos la pesca. La pesca que no sé si es indiscriminada o que nos debilita el recurso al día de mañana, siempre estamos a tiempo. No. A ver, existe, pero no es que están permanentemente adentro de nuestras aguas. Entran, salen. No es digamos, no es una cosa que viven ahí y que corrieron la frontera. No nos debilitan el recurso. No nos debilitan el recurso. No, nos roban un poco, pero está. No es relevante, por eso yo digo, el tema de la pesca ilegal no es un gran problema. No está bien, joroba, pero no es vital, digamos, para la industria. No es que por eso la industria no funciona. Y entonces las OPB, ¿para qué tanta inversión? Sería mejor, parecería por tu discurso que sería mejor bajar costos
a la industria y que se controle por la vía de la pesca y de la Sí, captura. pero yo creo, Alejandro, que son complementarias las cosas, ¿no? Yo creo que no es una u otra, porque yo tampoco puedo asegurar con la pesca que voy a estar controlando A ver, si yo controlo, lo detecto, digamos, como barcos que han pasado, que han hecho la denuncia, che, allá hay un barco de coso, llamo a prefectura de coso y prefectura tiene que venir. Entonces las OPB se necesitan para o sea, nosotros no podemos ser, además de pescar, hacer el control. No podemos ser policías. Ayuda a que estemos ahí. Si uno está ahí, claro, obviamente no, es más fácil, ¿verdad? Bien, la prospección, recién la mencionaste, dijimos Sí. porque es coyuntural, va después. ¿Podemos ir ahí? ¿Les parece? Sí, dale. Entonces, ¿qué tanto desafía a la industria más todavía? Bueno, tema de prospecciones. Las prospecciones, primero, nosotros no es que estemos en contra de la búsqueda del petróleo. Primer punto, porque parecería que nosotros estamos en contra de que el Uruguay tenga la suerte de encontrar petróleo. Y que de pronto seamos ricos y de pronto bajen los costos del país y de pronto seamos todos felices. Bueno, que hay experiencias muy malas también en el mundo, así que tenemos que ser muy prolijos. Ojalá se dé, de verdad, ojalá se dé, porque no es incompatible la industria petrolera con la industria de la pesca, son dos cosas distintas. Ocurre en muchos países, se dan bueno, simultáneamente. en Noruega, siempre ponemos el caso de Noruega, sí. porque yo creo que es Súper pro medio ambiente. es la base. Noruega exporta, yo no recuerdo, pero creo que son 30.000 millones de dólares de petróleo y 17.000 millones de dólares de productos pesqueros. O sea, a ver, conviven en el mismo lugar, o sea que son complementarias, no es que es una u otra. O sea, nosotros no estamos en contra y ojalá encontremos, y las posibilidades son mucho más grandes que las que había en el pasado, con el hallazgo en Namibia. Que estábamos juntos antes. Supuestamente, sí, claro. Y bueno, entonces las probabilidades... Tendría sentido. Estamos de acuerdo. Y por algo las petroleras vienen. Por algo habían dejado de venir y cuando aparece lo de Namibia, vuelven. Quiere decir que algo se sabe. Lo cual está bien. El tema que para lograr saber dónde hay, cómo hay, cuánto hay que hacer las prospecciones. Y las prospecciones dañan no solo el medio ambiente marino, no solo los cetáceos, las ballenas, los delfines, que es lo que uno puede mayormente ver, sino que a la pesca lo que la hace es ahuyentar, por llamarlo de alguna manera, a los cardúmenes y que no estén en los lugares que tienen que estar, que se dispersen. Ese es el gran problema que tiene. Entonces, ¿no se soluciona con un traqueador de peixe? Y lamentablemente no, y ha pasado en el pasado. Nosotros tenemos la experiencia de las prospecciones del 2012, 13 y 14, que se hicieron de otra forma, porque eso lo recalca el Ministerio de Ambiente, que en aquella época no había ningún control, no había ningún requisito, no había nada, y es verdad, hoy está todo eso, todas esas condiciones y por suerte, pero nosotros sabemos, por más control que haya, nosotros sabemos que esto daña y daña y lleva mucho tiempo recuperar los cardúmenes. En aquella época las capturas bajaron cerca del 40%, 42%. Entonces, eso es un daño enorme que afecta a las empresas, al país y a los trabajadores. Pues los trabajadores, si se pescan 40% menos, van a cobrar 40% menos. O sea que eso no es indiferente. Yo lo recalco siempre porque, para que quede claro. Esto afecta y no solo a los trabajadores directos, sino a los indirectos en las plantas. Hay menos pescado, hay menos trabajo en las plantas. Entonces, es una afectación importante. ¿Qué es lo que nosotros pretendíamos? Parar esto, por lo menos las de marzo y abril, para poder discutir más el tema.
Eso era lo que nosotros queríamos, no tuvimos suerte, hemos hecho nuestros recursos, está el recurso del Instituto de Derechos Humanos, recursos de organizaciones ambientales. Sí, aprovechan el viento de muchos camiones, ¿no? Ahí está, nadie pudo parar esto, la decisión política estaba tomada. Y nosotros, nuestra crítica, si podemos llamarlo de alguna manera, fue que se resolvió muy rápidamente, muy eficientemente y salió la habilitación muy rápidamente. Nosotros lo que pretendemos es que ante el hecho consumado que haya compensaciones, que las hay, pero adolecen de distintas cosas negativas. Primero, no abarca a todos los barcos. Las compensaciones son solo para los barcos de altura que pescan en el área donde van a hacer las prospecciones. Pero la prospección afecta también a los barcos costeros, que están más lejos, pero los afecta. Quizás en otra medida, pero los afecta. Que es diferencial, pero que exista, que los alcance. Que exista y no existe. Lo dejaron afuera. Y el otro tema es cómo se llega a hacer esta compensación. La evalúa la empresa. La empresa misma es la que decide si es sí o no. No es un ente testigo, no es el ministerio. Son ellos mismos que dicen, ¿corresponde o no corresponde? No, no corresponde, ya está. O sea, no es tan claro como debería ser. Y no estoy dudando de la empresa que haga eso. No estoy diciendo que haga eso, pero debería ser un poco más. Un tercero no parte. Uno que no sea parte en la decisión. Lo otro, los tiempos que en los cuales hay que presentar toda la documentación. Es muy difícil juntar toda la información para demostrar que hubo un daño. Es muy difícil, son meses. Entonces, prácticamente no se va a poder ejecutar, y eso es lo que nosotros planteamos. Hay una compensación si se pierde una red, la empresa tiene que reponer la red. Eso son cosas mínimas. Nosotros perdemos redes muchas veces o se rompen. Eso es parte de la tarea nuestra de pesca. No es eso lo que cambia la ecuación. Si tienen que cambiar un barco, está pescando en esta zona y justo acá viene el barco de prospección, entonces se tiene que correr lo que se tenga que correr, lo que gaste para correrse y volver a la zona, lo van a compensar. Tampoco es relevante. Sí, es un costo, no hay duda que es un costo, pero lo relevante es la cantidad de pescado que se va a pescar, y eso es muy difícil de cuantificar en el momento y en los plazos que plantean. Entonces va a ser muy difícil. Nosotros estamos en contacto con la empresa que está haciendo las prospecciones, tenemos diálogo fluido, buscamos, y lo que pretendemos es buscar más allá que está la resolución ya tomada. Acá el ministerio me parece que se apuró en el sentido de que le exigió a la empresa las compensaciones. La empresa presentó cuáles eran esas compensaciones. El Ministerio de Ambiente se lo dio a Dinara, le dijo, ¿qué te parece? A mí me parece bien, y nosotros ni nos enteramos. Nunca nos avisaron. Entonces, parece bastante, por eso decía, demasiado rápido se tomaron las resoluciones, y lo ideal hubiera sido discutir más todo eso, no hacerlas de marzo y abril, que creo que no era venir por 2 meses, no les cambiaba la historia a las empresas de petroleras, y nos hubiera dado más tiempo de seguir el diálogo. Esperemos que igual siga el diálogo de abril en adelante para buscar, porque en noviembre se van a retomar, ¿no? Entonces, más rápido que eso son nuestras rapiditas, Rivas Ukeli. ¿Está dispuesto a pasar por ellas? Bueno, pasemos. A ver. En Punto de Encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas y un solo paso. Las rapiditas. Y vamos con la primera. ¿Hay sobreexplotación de los recursos pesqueros? No. ¿Hay diálogo fluido con el gobierno? Sí. Acá está más ocurrente el producto. ¿El sector está más hundido que un ancla? Sí.
¿La industria es moderna o todavía vive en el siglo pasado? ¿La industria es moderna, sí o no? La industria es moderna. Sí. ¿Alguna vez pensó, mejor me dedicaba a otra cosa? A veces. Sí. No pensó, piensa. Sí. ¿A veces sienten que pescan, pero otros se llevan el pescado? No, ¿Hay más trámites que peces? muchos, sí. ¿Exportar hoy es remar en dulce de leche? No. Bien. ¿Cremoso? No, tampoco. Bueno. ¿El cambio climático todavía es un tema de libros y no de pesca? Sí. Cuando va a un asado, ¿pide que haya pescado y si no, no va? No. ¿Alguna vez sale con la caña de pescar? Nunca. ¿Recomendarías entrar al negocio sin arrepentimientos? Sí. Bueno, vamos a poner una pesita. Vamos, No sí, sé no, si yo no. quiero decirle, entre usted y yo, acá, usted habla de los brasileros robando pesca, ¿no? Pero acá tenemos un ladronzuelo de muy poca monta, pero que es la sumatoria de los ladronzuelos de poca monta que afectan la industria. ¿Ah, sí? Seguro que con una caña de pescar vas a afectar a la industria. Sí, seguro. Gran pescador. Te va a arrasar. Gran Bueno, pescador, él se Leo. vende como tal, capaz que no, No saca sé, nada, ¿no? vos has sabido probar y deleitarte con los productos. jamás. No, jamás. Tengo fotos. Así, ¿no? Los tamaños así. El ojo, nada más. El ojo. Yo no miento y cuento más las perdidas que las ganadas, pero acá disfrutan de lo que Gracias, uno Kelly, cuenta. muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a Muchas ustedes. gracias, nos Gracias a vamos. ustedes por la invitación. Nos Dale. vamos al flash informativo. Punto de encuentro. Has llegado a tu destino. Flash informativo. Lo que tenés que saber a esta hora. Con Andrés Rega. Once de la mañana, 2 minutos, cielo nuboso, 25 grados la temperatura actual en Montevideo, 30 la máxima prevista por el INUMED para la tarde, con una baja probabilidad de precipitaciones para la noche. La justicia dispuso medidas limitativas para el conductor de 48 años que atropelló un auto en el que viajaban 5 personas, de las cuales 4 murieron, 2 de ellas niños y una está en estado grave. Se encuentra en calidad de emplazado mientras sigue la investigación, no puede salir del país y debe fijar domicilio. La Fiscalía espera los resultados de las pericias de accidentología vial para avanzar en este caso. El quinto ocupante de 42 años presentó lesiones de extrema gravedad, según dice el informe, y está internado en un centro de salud. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que solo va a considerar un cese al fuego con Irán si el estrecho de Hormuz está abierto, libre y despejado. Hasta entonces estaremos atacando a Irán sin descanso, señaló en su mensaje en la red Truth Social. Trump dijo que el nuevo presidente de Irán es mucho menos radicalizado y más inteligente que sus predecesores. Señaló que solicitó Irán formalmente a Estados Unidos un alto al fuego. Por otro lado, en una entrevista de Trump concedida a The Telegraph, afirmó que evalúa seriamente la posibilidad de retirar a los Estados Unidos de la OTAN debido a la negativa de la Alianza Atlántica de sumarse a su postura en el conflicto contra Irán.